tema de hoy se llama el perdón de Dios, amén. Así que vamos a partir abriendo nuestra escritura en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, amén. Vamos a ir leyendo los textos en el momento, así que le pido paciencia si los demoramos en encontrar algunos. Así que Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. O sea, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Debemos, para comenzar el tema de hoy acerca del perdón, debemos entender tres cosas. Número uno, el hombre es pecador. El hombre ha cometido pecado y ha fallado. Cuando el hombre peca, el pecado es contra Dios. Siempre tenemos que entender eso, hermano. Partamos de la base que cuando el hombre peca en contra de Dios. Claro que hay pecados que yo puedo pecar en contra de mi hermano, yo puedo pecar en contra de mí mismo, de mi cuerpo, puedo pecar en contra de mi esposa, pero el pecado siempre es una afrenta a la ley de Dios. Por ese motivo, cuando uno peca en contra de Dios, número uno, ¿cierto? Número dos, el hombre tiene que reconocer su falta para que pueda ser perdonado. ¿Cómo se llama ese cuando alguien reconoce cuando se equivoca? Justificación. No. Cuando usted se peca y se presenta delante de Dios para que Dios lo pueda perdonar, ¿qué tiene que haber en usted? Arrepentimiento. Amén. Y tercero, Dios tiene que remitir o perdonar esa culpa, ¿cierto? Amén. Se tienen que producir esos tres. El hombre peca, el hombre se arrepienta. Amén. Y Dios le perdona. Ese es el complemento del perdón. Y vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 3, por favor, hermano. Romanos 3:23. 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. Entonces, ¿quiénes necesitan el perdón de Dios? Todos, ¿ya? Simple y fácil hasta el momento. Amén. Miren lo que dice Marcos 1:4. Mientras mi hermano me busca Mateo 26. Marcos 1:4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Ya? ¿Para qué lo que era el bautismo antes de que Cristo muriera en la cruz? Para una señal de arrepentimiento para el perdón de pecados, ¿cierto? El arrepentimiento no es de palabra, el arrepentimiento es una congoja, es un cambio radical que se produce en el corazón del ser humano, ¿cierto? Entonces, tiene que haber uno, que el hombre haya pecado, y dice la Biblia que todos pecaron, y tiene que haber arrepentimiento de nuestros pecados. Amén. ¿Para qué? Para recibir el perdón de pecados. Mateo 26:27, ¿qué dice? Mateo 26:27 dice... Perdón, claro, 26, 27 y 28. Ya. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. O sea, para el perdón de pecados. Amén. ¿Cierto? Amén. Mire, durante la escritura, hermano, hay casos donde Dios hizo pactos con hombres, ¿cierto? Amén. Dios hizo un pacto con Adán, Dios hizo un pacto con Noé, que representaba la raza humana. Dios hizo un pacto con David, Dios hizo un pacto con la tribu de Leví, ¿cierto? O sea, Dios hacía pacto con el hombre, no es que el hombre pueda pactar con Dios, ¿ya? Aclarémoslo inmediatamente. Amén. Ya que hay gente que dice, ven y hace un pacto con Dios, ¿ya? ¿Y qué hay que hacer para recibir ese pacto? Dar dinero, ya. Se descontextualiza todo al tiro, pues, hermano, ¿ya? Pero cuando Dios hacía pactos con el hombre, Dios le entregaba algo al hombre y dejaba una señal de ese pacto. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Noé. ¿Qué le dijo a Noé?
que no iba a destruir más la tierra con agua. Amén. ¿Cierto? Dios que le entregó promesa de no destrucción de la tierra con agua. ¿Y qué dejó de señal de ese pacto? El arco iris. Amén. ¿Ya? Hermano, es una afrenta grande en contra de Dios que el movimiento LGTB, H, X, D, Y, que cada vez le agregan más letras, no sé cuántas van ya, ocupa el arco iris como señal de diversidad. El arco iris es una señal de parte de Dios en el que establece que Dios no va a destruir más la tierra. Y hermano, tiene que ser una bendición cuando usted vea un arco iris y vea que es la señal de Dios, el Dios hablándole a la humanidad, de que nunca más va a destruir la tierra con agua. Amén. Por ejemplo, Dios hizo pacto, a ver, por aquí los tengo los pactos, para que no diga que el hermano está inventando, si los tengo anotaditos por aquí, ¿ya? ¿Cierto? Dios hizo un pacto con Noé, ¿cierto? Hizo pacto con Abraham. ¿Qué le dio a Abraham? Descendencia, ¿cierto? Y le dio tierra también. Amén. ¿Cierto? Abraham, su esposa era estéril, o sea, no podía tener descendencia, y Dios hizo un milagro y le dio descendencia. ¿Y qué señal dejó Dios de ese pacto? La circuncisión, ¿cierto? Amén. Después Dios hizo un pacto con Moisés, ¿cierto? Y Dios, ¿qué entregó? La ley. ¿Y qué era la señal de ese pacto? Guardar el día sábado, ¿ya? Pero llegó el momento donde Cristo hizo un nuevo pacto, dejando atrás todos los otros pactos, que dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ellas todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué fue lo que nos entregó Dios cuando hizo ese pacto con el hombre? Su sangre. No, lo entregó a Cristo. Ya. Nos entregó la salvación. Y entre medio está el derramamiento de sangre, ¿cierto? Al entregarnos a Cristo nos dio. ¿Y cuál es la señal de ese pacto? La fe. Amén. ¿Ya? Entonces no es la fe algo que yo tengo, la fe es algo que Dios me dio. ¿Ya? Lo mismo, hermano. Entendamos una cosa. Partíamos diciendo de que Cristo, ¿cierto? Partíamos diciendo que para que haya el perdón tiene que haber que el hombre haya pecado, y leímos que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos. Tiene que haber arrepentimiento porque Juan Bautista, recuerda que bautizaba era la señal que había en ese tiempo de arrepentimiento, ¿cierto? Amén. Y Dios es el que remite esa culpa. ¿Cómo? Por la sangre de su Hijo. Amén. Amén. Tiene que haber derramamiento de sangre para que haya perdón. Y lo vamos a ver en Levítico. Búsqueme Levítico capítulo 1, versículo 1, ¿cierto? Vamos a ver en el Antiguo Testamento qué era la remisión de pecado, o cómo Dios perdonaba el pecado, ¿cierto? Levítico capítulo 1, versículo 1 al 5. 1. ¿Cómo sabe que era hasta el 5? Como que si se lo hubiese dado anotado, ¿cierto? Dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a las puertas del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Mire, nótese, hermano. Cuando alguien había pecado, tenía que hacer un sacrificio y presentarlo delante del Señor, Amén. ¿cierto? Amén. ¿Y cómo tenía que ser el animal que iba a presentarlo como sacrificio delante de Dios? ¿Qué decía? Tenía que ser un vacuno macho sin defecto. Macho sin defecto. ¿Cierto? Llegó el momento donde a Dios le estaban ofreciendo el animal que le salía tuerto, Amén. el cojo, el que estaba herido, el flacuchento, ¿no, hermano? En ese el tiempo, mejor. hermano, ¿ah? Era el mejor, tenía hermano, que el ser más el mejor. gordito, Amén. el más gordito siempre ha sido el mejor. Amén. Estamos hablando del sacrificio, Sí, hermano. ¿cierto? No se me vaya para otro lado, ¿cierto? Y dice que cuando el hombre iba a presentar en el altar el sacrificio delante Amén. del Señor, ¿qué tenía que hacer? Versículo 4, por favor. Amén. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Mire,
tenía que poner su mano sobre la cabeza Del vacuno. del vacuno Amén. y será aceptado para expiación suya. O sea, a través de que yo ponía la mano en la cabeza del animal del sacrificio, mis pecados eran perdonados. Amén. ¿Por qué? Porque se simbolizaba de que mis pecados eran transferidos al animal. Amén. ¿Y qué culpa tenía el pobre animalito, hermano? Amén. Y esa es una señal, ya nos estaba anunciando que Cristo iba a venir un día. ¿Pues sabe por qué? Porque un animal inocente tenía que pagar el precio de mi pecado. Y llegó el momento de que se cumplió el gran pacto en el que Cristo fue sacrificado por mis pecados. Él cargó mi culpa, Él cargó mis pecados. Pero en ese entonces, como Cristo no había venido, se le hacía, se sacrificaba un animal. Amén. ¿Para qué? Para recibir ¿qué cosa? El perdón de Dios. Entonces, el perdón de Dios está asociado siempre con el derramamiento de sangre. Grábese eso en su corazón, en su cabeza, hermano. El perdón de Dios está ligado, relacionado con el derramamiento de sangre. Versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está en la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, hermano, ese animal era un animal sustituto. ¿Qué es la expiación? Cuando Dios perdonaba mis pecados por la muerte de otro. Amén. ¿Cierto? En este caso de un animal que no tenía culpa, ¿cierto? Y se tomaba la sangre y se rociaba el altar, ¿cierto? Amén. Entonces, recuerda esto, el perdón viene ligado con el derramamiento de sangre. ¿Quién es el encargado de perdonar? El sacerdote. No. Nehemías capítulo 9, versículo 17, y vamos a ver quién es el que está encargado de perdonar, que va más allá del sacerdote. Nehemías 9, 17, y yo voy a buscar Daniel 9, 9. Nehemías 9, 17. Dice: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas clemente y piadoso, tardo para ira y grande misericordia, porque no lo abandonaste. ¿Quién es el que perdona? Dios. Dios. Amén. Daniel 9:9 dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él no hemos rebelado. Amén. Mire, él entendía que no es la condición del pueblo de Dios era que se había apartado de Dios, Amén. pero también entendía de que el que perdonaba y al que tenemos que buscar misericordia es delante del Señor. Aleluya, Señor. ¿Y cómo perdona Dios? Dios, hermano, nosotros, cuando Jesucristo, mire, nótese, hermano, cuando Jesucristo nos enseña a orar y dice: cuando oréis, oraréis así: Amén. Padre. Nuestro. Ya, ¿y cómo termina la oración del Padre nuestro, que se sabemos casi todo? Perdona Nuestros pecados. como... Nosotros también, o sea, perdona nuestros pecados como... Perdona nuestros deudores como nosotros perdonamos. Amén. Nuestras deudas. O perdona nuestras ofensas, parece que dice. Sí. ¿Ya? Pero nosotros, Jesucristo nos enseña a decir esto: Señor, perdónanos como yo perdono. Amén. Hermano, ¿sabe cómo perdona a Dios? Mire, número 1, Dios perdona no recordando. Jeremías 31, 34, ¿lo tiene? Amén. Y nos enseñará, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria al Mire, Señor. cuando Dios perdona, Dios no se acuerda más del Amén. pecado. Número 2, Miqueas capítulo 7, versículo 19. Mientras me busca los textos de Isaías, por favor. Amén. Dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Imagínense, Dios primero los perdona y él no los recuerda más. Segundo, Él dice que nuestros pecados los sepulta allá en el fondo del mar. Mire lo que dice Isaías 43, 25, por favor. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo,
y no me acordaré de tus pecados. Amén. Entonces Dios Él borra, hermano. Él cuando perdona, hace borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Amén. Miren lo que dice Isaías 55:7. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Segunda Crónicas 7. No, era Isaías 55:7. Acá lo tengo. 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Diga de nuevo. Deje el impío su camino Eso. y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Amén. Amén. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Entonces cuando Dios perdona es porque Él es el Dios de la misericordia, hermano. Amén. Amén. Es grande en misericordia, hermano. El perdón, el perdón, si usted analiza, hermano, el perdón tanto que yo tengo con mi hermano, con mi padre, o que tiene Dios conmigo, no es por merecimiento. Dios nos perdona sin merecernos, y por eso nosotros tenemos que perdonar a aquel que no se lo merece, pues, hermano. ¿Sabe? Hace muchos años atrás, hermano, me tocó, estando en una iglesia, estar orando por una hermana, y la hermana me dice: hermano, necesito que tú ores por mí, porque cuando niña había sido abusada. Y dije, dentro de mí yo digo, ¿y qué le digo, po? ¿Qué le digo? Y Dios movió mi corazón de que esta persona debería perdonar al que le había hecho esto. La persona ya había muerto. Quizá una persona que hace eso, usted va a decir, no se merece el perdón, o quizá hay algunos que no muestren arrepentimiento. Pero sabe, oramos al Señor con esa hermana, era una joven, se pidió perdón al Señor y le pidió a Dios que le ayudara a perdonar. Y sabe, en el instante, esa joven pudo sacarse esa mochila que cargaba y pudo, después de muchos años, dormir en paz. ¿Sabe por qué? Porque el perdón es un trabajo que comienza en el corazón del ser humano, y que no lo hace el hombre, no lo hace la mujer. Llega a un punto donde existe la participación divina de parte de Dios. Cuando nosotros no podemos perdonar, o cuando creemos que el perdón de Dios no nos puede alcanzar, cuando la palabra de Dios nos habla, la palabra de Dios nos llena, la palabra de Dios nos sacia, es la obra del Espíritu Santo en mi corazón que nos lleva a reconocer que necesitamos el perdón de Dios, o que necesitamos perdonar muchas veces. Amén. Recuerde que la obra de la salvación, hermano, en su totalidad es de Dios. No tratemos de hacer las cosas humanas. Humíllese delante del Señor, pregúntele al Señor, y se va a dar cuenta de que necesitamos perdonar, y que necesitamos sobre todas las cosas el perdón de Dios. Amén. Entonces Dios perdona porque Él es grande en misericordia. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Recuerda, hermano, que la presencia de Dios habitaba en un lugar físico, ¿cierto? En el Antiguo Testamento la presencia de Dios no es como ahora, que habita en nuestro corazón. Bueno, hermano, entendamos, Dios es omnipotente y está en todo lugar. Amén. Pero en la forma de relacionarse con el hombre, la presencia de Dios estaba en un lugar físico. Y el rey David quiso construirle un templo, ¿cierto? Amén. Y Dios no se lo permitió. Amén. Y Dios le permitió a su hijo Salomón, claro, le construyera un templo. Y en este momento Salomón construyó su casa y construyó el templo. Y dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. O sea, le agradó a Dios el templo que le había construido Salomón. Amén. ¿Cierto? Amén, sí. Que es lindo, hermano, que cuando nosotros hagamos algo, tener respuesta de parte del Señor, que Dios le agradó lo que nosotros hicimos, ¿cierto? Pero mire lo que viene, dice: si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia,
Y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Cómo, hermano? Dios va a permitir de que... Imagínense que ellos vivían de la tierra, de los animales y de la siembra y las cosechas. Para ambos casos, hermano, necesitaban agua, necesitaban la lluvia, ¿cierto? Porque si no había vegetales, ¿de qué comían los animales? Y si si sembraban y no había lluvia, ¿qué pasaba con la siembra? Se secaba. Y mire, el Señor dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, usted sabe, hermano, que la langosta es un animal que se come todo lo verde. O si enviare pestilencia a mi pueblo, de repente, hermano, debemos entender que hay situaciones que, entre comillas, son malas en nuestra vida, que nosotros no las entendemos, y son obra de parte de Dios. Pero ¿qué pasa con los cristianos? ¿Qué hacemos? Reclamamos al Señor. Pero antes de reclamarle al Señor, hermano, ¿qué hacemos cuando dicen, perdí el trabajo? Dios no nos permite que perdamos el trabajo. ¿Qué dice el hermano? Se levantó el diablo. Se levantó el diablo, nada. Y claro que puede ser obra del diablo, pero para nosotros los cristianos, para que el diablo nos pueda tocar, tiene que ser con el permiso del Señor. Hermano, discutimos en mi casa así, es que se levantó el diablo mientras tomábamos once. ¿Has escuchado ese tipo de comentarios, hermano? Se levantó el diablo, hermano, el diablo no tiene nada que ver. Nosotros somos pertenencia de parte del Señor. Por ende, si nos pasan cosas, debemos orar al Señor y decirle, Señor, ¿cuál es tu propósito con lo que estoy viviendo? ¿Y sabe por qué Dios manda pestilencia? Porque Dios cierra el cielo para que no haya lluvia. Porque mire, dice, porque si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Mire, Dios quiere que el pueblo se humille, se invoque el nombre de Dios y oren y busquen su rostro y se conviertan de sus malos caminos. Y no nos pasa eso, hermano. ¿Cuántas veces que perdimos el trabajo y nosotros nos ponemos al tiro a orar, a buscar del Señor, a humillarnos delante de Él? Pero necesitamos esperar que nos pasen cosas, de enfermarnos, de tener problemas económicos, de perder el trabajo, de perder ciertas situaciones, de tener crisis familiares, de todo ese tipo de cosas para nosotros acercarnos a Dios. Así es. Y esas cosas Dios las permite, ¿para qué? Para que nos podamos acercar a Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Cuando Dios perdona, cuando Dios trae y alcanzamos el perdón de Dios, Dios sana nuestro corazón. Dios sana lo profundo de mi corazón. Discúlpeme, hermano, ¿se da cuenta que cuando Dios nos pide algo, nos da la promesa al tiro después? Y ahí nos estaba pidiendo, hermano, ¿cierto? Que le buscáramos, ¿cierto? Que nos arrepintiéramos para después darnos las promesas, ¿cierto? Del texto siguiente. Hermoso el Señor, hermano. Hermano, qué libertad es saber de que Dios perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. ¿Sabe? Cuando yo llegué a los caminos del Señor, venía herido, venía dañado, venía totalmente destrozado. Tuve una infancia que no se la doy a nadie, hermano. Es inevitable cuando yo toco estos temas cuando el Señor me habla de estos temas, es inevitable acordarse de eso. Yo de los 14, 15, 13 años para atrás no tengo ningún buen recuerdo, ningún buen recuerdo. Y todos los buenos recuerdos que, entre comillas, puedo tener, están todos manchados, hermano. Pero qué hermoso saber que un día Dios salió a mi encuentro, me recibió, perdonó mis pecados, que en ese entonces yo no lo entendía porque yo pensaba que era bueno, hermano. Y sanó todo el daño, toda la rabia, todo el rencor, todo el dolor que había en mi corazón. Es algo maravilloso. Mira lo que dice, tiene Salmos 86:5.
86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y mira, hermano, el salmista tenía algo claro. Que le dice, léalo de nuevo, por favor. Dice, porque tú, Dios, Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. porque tú eres perdonador, porque es parte de la esencia del Señor. Dios es nuestro perdonador y necesitamos el perdón de Dios. Qué hermoso, hermano, saber que Dios es un Dios perdonador. Amén. Y esa autoridad que tiene solamente Dios de perdonar nuestros pecados, esa autoridad, hermano, le fue dada a Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Así que búsqueme Marcos 2:10, por favor. Marcos 2:10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Amén. Dijo al paralítico, está en Sí, es el relato de un milagro. un milagro que hizo el Señor, pero nótese, Jesucristo, al ser el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, Él también tenía autoridad para perdonar nuestros pecados. Y esa es una señal grande de que Jesucristo, el que estuvo aquí en la tierra, era Dios hecho hombre. Amén. Amén. Miren lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 38. Dice, sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de Él os anuncia perdón de pecados, Bendito Señor. y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él es justificado todo aquel que cree. O sea, Él está hablando a todos los que pecaron en algún momento a través de Cristo, que por medio de Él se nos anuncia el perdón de pecado. O sea, yo tengo perdón de pecado simplemente por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Dios es el que a mí me perdona. O sea, recuerden lo que yo les decía al principio, hermano. Para que al principio, como les decíamos, para que haya perdón de pecado tiene que haber derramamiento de sangre. Para que recibir el perdón de Dios tiene que haber derramamiento de sangre. Y en la antigüedad consistía, como decíamos, de degollar un animalito puro, sin mancha, sin pecado. Pero llegó el momento, hermano, el momento maravilloso, el momento grande y hermoso, de que ya no es necesario sacrificar ningún animal. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto fue consumado en la cruz del Calvario, hermano. Cuando el Señor Jesucristo cargó sobre sus espaldas todo el pecado de la humanidad, todo mi pecado fue cargado, fue transferido a Jesucristo. La ira de Dios cayó sobre Él como castigo, hermano. ¿Por qué? Porque Él tuvo que pagar el castigo de mi pecado. Por eso, hermano, antiguamente, hermano, se hablaba de que se cubría el pecado. Pero sobre Jesucristo se hizo una declaración. Él es el Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos perdona a través de Cristo, de lo que hizo en la cruz. Y Él es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, el que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Amén. Por eso. Amén. Amén. Vamos a ver cómo la obra de Cristo tiene que ver en el perdón que Dios nos ha dado. Efesios 1:7, por favor. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. O sea, tenemos perdón de pecado, hermano, el día de hoy. Si el cristiano, o sea, el ser humano alcanza, no el cristiano, mejor digamos, el ser humano alcanza el perdón de Dios, ha sido por lo que hizo Cristo en la cruz, por su derramamiento de sangre. Y mire, esa obra que hizo Cristo en la cruz, mire lo que dice Lucas 7:36. Me busca hebreo mientras, hermano. Lucas 7:36. Mire lo que dice. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Quién eran los fariseos? Hermano, ¿quién eran los fariseos? Los fariseos eran los escritores, los que leían
Los que, ¿cómo se llama? Escribían la palabra de Dios. No, los fariseos eran los que supuestamente vivían conforme a la palabra de Dios. Ah, ya. Eran los religiosos. Sí, los religiosos, sí. Ya, los que escribieron la palabra del Señor fueron los profetas y Los después fueron los profetas. apóstoles, ¿ya? Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, o sea, un religioso invitó a Jesucristo a su casa. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. O sea, cuando una mujer pecadora vio a Jesucristo, vio y trajo una esencia aromática y comenzó a lavar los pies de Jesucristo. Recuerda, hermano, contextualicémoslo, hermano. En el tiempo de Cristo no existía el pavimento. O sea, las calles de qué eran? De tierra. De tierra. Y imagínense los pies de las personas, hermano, cuando en ese tiempo se usaban ese tipo de sandalias, ¿cierto? Los pies generalmente no estaban limpios. Y los pies de las personas se deterioran, hermano, con ese tipo de cosas, hermano. Miren la resequedad, hermano, que podían tener los pies. Y era un acto de humildad que cuando alguien llegara a su casa, alguien importante a su casa, era un simbolismo de humildad y de agradecimiento por la persona que venía a visitar su casa, de lavar los pies. Y esta mujer, siendo pecadora, vio a Jesucristo y comenzó a llorar y a derramar el perfume sobre sus pies, y con sus cabellos empezó a secarlo, hermano. Qué maravillosa escena, hermano, cuando un pecador se acerca a Jesucristo. Cuando vio esto el fariseo que se había convidado, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conoceré a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y no teniendo... se me perdió. Y respondiendo, Simón dijo: pienso a quién perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel que se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Gloria al Señor. Y los que estaban juntamente a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, hermano, recuerda esto, que es el siguiente tema que vamos a estudiar más adelante. El perdón de Dios es por gracia, porque la gracia es un regalo que yo no merezco. Entonces, si Dios me perdona sin merecerlo, eso se le llama gracia. Cuando Dios me perdona, cuando Dios perdona nuestros pecados. Y sabe, cuando escuchamos predicar la palabra del Señor y nos damos cuenta de nuestra verdadera condición, hermano, nos damos cuenta de que Dios, nosotros amamos mucho a Dios. ¿Por qué? Porque nos perdonó mucho. Porque a medida de que somos instruidos en la palabra del Señor, nos damos cuenta y comprendemos de dónde Dios realmente nos sacó. Cuando comprendemos de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
donde comprendemos que nuestra vida iba a una condenación, donde comprendemos de donde íbamos camino a una eternidad sin Dios, nos damos cuenta de que el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios nos alcanza, hermano, y podemos disfrutar de la bendición del Señor. Amén. Recuerde esto, hermano. El perdón de Dios es gratis, es sin merecer. No hay cómo pagarlo. Estos dos deudores no tenían cómo pagar la deuda, aunque uno tenía una deuda mayor al otro. Ninguno de los dos podía pagarlo. El hombre no puede hacer nada en su propia condición para acercarse a Dios. La única forma de que el hombre se pueda acercar a Dios es a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya, Dios. Amén. Entonces, la obra de Cristo nos da un regalo que nosotros no merecemos, y eso se llama gracia. Es lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos 21 y 22. 21 y 22 dice: diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Amén, amén. Todos somos rociados por la sangre de Cristo. Amén. Se recuerda, hermano, que cuando había expiación se mataba el animal, Amén. ciertos corderitos, se tomaba la sangre y se salpicaba el altar. Amén. Ahora nosotros fuimos salpicados por la sangre de Cristo, hermano, por su sangre maravillosa. Entonces, hermano, para que la obra de Cristo fuese cumplida, tenía que haber derramamiento de sangre. Mira lo que dice el libro de Colosenses. Se me perdió, por ahí está. Colosenses 1:14. Mire, le hablo desde el 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón Bendito de Dios. pecados. Amén. Qué maravilloso, hermano. Qué maravilloso que gracias al derramamiento de sangre que hizo Cristo en la cruz, hoy día tenemos perdón de pecado. Lucas capítulo 5, versículo 21. Al 24. Lucas 5:21. ¿Sí? Dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. O sea, Jesucristo tenía autoridad para perdonar pecados. Amén. ¿Por qué motivo Jesucristo tenía autoridad para perdonar pecados? Porque Dios le había... Sí, porque Dios se la había dado. Se Pero la ¿por había qué dado. Dios se la dio a él y no se la dio a usted o me la dio a mí? Porque Jesucristo es el único santo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Y por en qué él- es el en él único no hay- santo? Porque en él no hay pecados. ¿Y por qué en él no hay pecado? Porque Dios hecho hombre, hermano. Porque era Dios hecho hombre. Esa es la Amén. respuesta, hermano. ¿Ves? No podía haber pecado en él. ¿Por qué? Porque era Dios hecho hombre, por hermano. Amén. En él no había pecado, en él no se conoció pecado. El que no conoció pecado, dice la palabra del Señor. Amén. Así que él tenía autoridad para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque él era hecho Dios y hecho hombre. Amén. Pero aún así, mire, hermano, si mire, en la obra de Dios, Dios podría haber dicho, los perdono a todos. Aleluya. Listo. ¿Él lo podría hacerlo? Sí, porque Dios está por encima de todas las cosas y le da la autoridad máxima en el universo, hermano. Amén. Él lo podría haber hecho, los perdono, sí. Pero hermano, el mismo Dios había establecido la expiación y que para que haya perdón tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Y qué hizo? A su Hijo amado, a Jesucristo, permitió que su sangre fuera derramada en una cruz por amor a ti y por amor a mí. Amén. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, 38. 2:38, ¿correcto? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén.
Yo le expliqué a la pregunta, hermano, ¿cómo sé yo que Dios me perdonó mis pecados? ¿Cómo sé yo que Dios me perdonó mis pecados? Número 1, hay arrepentimiento, que es el texto que acaba de leer mi hermano. Número 1, recuerde, hay arrepentimiento. Nótese, ningún ser humano, y esto lo hemos conversado muchas veces, no va caminando por la calle de la nada y dice, yo soy malo, Señor, perdóname. Nadie. ¿Cuándo el hombre se da cuenta y dice, Señor, soy malo, perdóname? Cuando uno realmente se da cuenta, pues, hermano, que está fallando al Señor. Exacto, ya. ¿Y cuándo uno se da cuenta de que, usted, pongámoslo usted, ¿cuándo usted se dio cuenta que le estaba fallando al Señor? Cuando el Espíritu Santo uno lo confronta, hermano. Cuando el Espíritu Santo lo confronta, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que nos llama... Comienza a amonestar el corazón. Ya. ¿Y de qué forma trabaja el Espíritu Santo ahora? Por ejemplo, una persona que no conoce al Señor y Dios el Espíritu Santo la molesta para que esta persona se arrepiente y venga a los pies de Cristo. ¿Cuál es el medio que dejó Dios para que esa persona fuera tocada por el Espíritu Santo? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Y entonces, para que la gente pueda conocer la palabra del Señor, nosotros debemos predicar la palabra del Señor. Entonces, hermano, cuando la gente se da cuenta de que está mal y que necesita el perdón de Dios, cuando es predicado el Evangelio. El Evangelio, pues, hermano. Yo una vez tuve una conversación con un hermano hace años atrás y el hermano me decía, hermano, yo no hay que hacer para que la gente conozca a Cristo. Me gustaría buscar la fórmula de que la gente conozca más a Cristo. Yo le digo, yo tengo la mejor solución, una estrategia, hermano. En serio, sí, ¿cuál es? Predica el Evangelio. Amén. Si nuestra misión, hermano, no es ganar almas. Aleluya. Entiéndame, yo creo que no me malinterprete. Nuestra misión es predicar el Evangelio y a través de ella el Espíritu Santo nos va a llevar a que podamos, las almas vengan al conocimiento del Señor. Pero nuestra misión tiene que ser solamente predicar el Evangelio. La otra parte es obra de Dios. Amén. Y Dios no los deja solos, Dios nos fortalece, Dios nos ayuda, nos guía, nos orienta, Dios nos llena de su presencia y nos permite, ¿qué cosa? Predicar el Evangelio. Si nuestra misión como cristianos, ¿cuál es? Es predicar el Evangelio. De repente yo he escuchado personas que me dicen, no sé qué hacer, me gustaría hacer estrategia, veamos de cómo hacerlo, y si los traemos para acá y les traímos un hermano que ahí les cante unos reggaetones ahí, ponemos luces, le ponemos, no sé, hermano, juegos artificiales, la gente se va a golpear y les predicamos el Evangelio. Mentira, hermano. Mentira. No podemos, hermano, ir a buscar entretención, hermanos, para agradar al mundo. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo no voy a predicar, lo que usted va a predicar y lo que les va a decir, va a incomodar a muchos. ¿Por qué? Porque usted al predicar el Evangelio le está diciendo a la gente que está en pecado y que se está yendo a una condenación y que la forma de vivir que tiene no agrada a Dios, por hermano. Y que necesitamos imperiosamente la obra de Cristo en mi vida. Por eso debemos predicar el mensaje correcto, y el mensaje correcto, hermano, muchas veces va a incomodar y a muchos hermanos va a llegar a algunos corazones. A mí nunca se me ha olvidado, ¿se acuerdan una vez que estábamos predicando ahí en la Plaza de la Osa? Amén. Y hermano, estábamos predicando el mensaje y llegó una mujer y se tiró a los pies de los hermanos que oraran por ella. Su corazón había sido tocado por el mensaje. Y mientras esta mujer estaba pidiendo que oráramos por ella, venía otra persona a pegarme, ¿se acuerdan? Sí, se me acuerdo. Simultáneamente una persona se entregaba al Señor y simultáneamente otra persona venía a pegarme. ¿Por qué? Porque se había ofendido con el mensaje. Pero ese, hermano, tiene que ser nuestra misión como cristianos, de predicar el Evangelio. Hermano, dice así, hermano, predique el Evangelio. Predique el Evangelio. Claro que hoy día tenemos cosas que no tenían en la antigüedad, tenemos el internet, tenemos la radio, tenemos todos los medios para predicar. Pero nuestra misión, ¿cuál es? Es predicar el Evangelio, aunque sea repetitivo, hermano. Y no solamente afuera, sino que también dentro de la iglesia, hermano. La gente necesita escuchar el Evangelio todos los días. Todos los días. Por eso dice la Biblia, cuando dice ir por el mundo y predicar el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura. No habla solamente a los inconversos, sino que el cristiano también tiene que escuchar la predicación del Evangelio, hermano. La predicación del Evangelio es la que impacta mi corazón y la que va a impactar su corazón y la que necesitamos. Mire, espero no meterme en las patas de los caballos, hermano, ¿ya? Sobre todo que habemos dos hombres. Yo la semana pasada yo conversaba con unos compañeros de trabajo
y hablábamos acerca de un movimiento que hay que entre comillas dice defender a la mujer de los femicidios y todo lo que está pasando. Pero el centro de este mensaje, hermano, de que tienen estas mujeres, dice que a las mujeres se les está matando por ser mujeres. Y yo conversaba con unos compañeros de trabajo y les decía, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con ese movimiento. ¿Por qué? Porque yo creo que personalmente no le hace ningún favor a la mujer. ¿Por qué? Porque dice que a la mujer la matan por ser mujeres. Y yo hasta el momento no he visto a ningún hombre salir a la calle a matar mujeres porque son solamente mujeres, ¿cierto? Si las mujeres están muriendo y hay mujeres que están siendo asesinadas, es porque nuestra sociedad tiene un problema. Y la solución no es decir a las mujeres se les está matando por ser mujeres. La solución es ir al problema raíz. Y por ejemplo, detrás de estas muertes femeninas, hermano, decir que a las mujeres las matan por ser mujeres, no estamos yendo a la raíz del problema. ¿Y usted sabe cuál es la raíz del problema de muchas de estas muertes? Pero más allá, vamos más al detalle. Detrás de las muertes femeninas está problemas económicos, problemas de infidelidad, problemas psicológicos, sobre todo la depresión. Hay problemas de alcohol y hay problemas de droga que lamentablemente terminan con mujeres muertas. ¿Y usted sabe cuál es la solución para todos estos problemas? Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermano, como sociedad hemos planteado, no sé, hemos festejado al borracho. Un futbolista maneja curado, hermano, y hasta la presidenta de la República sabe a que lo perdonen hace años atrás, pues, hermano. Hemos normalizado la conducta de la droga, hermano. Hemos normalizado, hermano, que la gente caiga en depresión sin tener ninguna ayuda. Tenemos una cultura consumista que nos lleva a estar a todos endeudados, nos lleva a tener un problema económico. Y se da cuenta que cuando nosotros predicamos el Evangelio y el Evangelio llega a una casa, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque el hombre que conoce al Señor es marido de una sola mujer. Y ya no va a haber problema de infidelidad. Cuando el cristiano entiende de que la Biblia dice teniendo sustento y abrigo, confórmate con eso, se da cuenta que los temas económicos pasan a segundo lugar. Se da cuenta que cuando al hombre el Señor le enseña que a la mujer hay que tratarla como un vaso frágil y debemos amar a nuestras mujeres, debemos amar a nuestra madre, debemos amar a nuestras hijas, los que tienen hijas, los que tienen nietas. Amén. Debemos amarlas. Amén. La Biblia nos enseña eso, a tratarlas como vasos frágiles. Entonces, hermano, la solución que nosotros tenemos para que no sigamos teniendo pérdida de mujeres ni de hombres, y tampoco, hermano, nosotros no queremos que mueran ni mujeres ni mueran hombres, es el mensaje del Evangelio, hermano. Para que esto se reduzca, hermano, lo que tenemos que hacer, esto es culpa, como decía mi hermano, es culpa de la maldad del hombre. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, hermano, como cristianos? Más que cambiar el fondo de pantalla de nuestra foto de perfil de Facebook y ponerla rosada, más que ponerse una pañoleta de un distinto color, más que a marchar un día X, hermano, lo que los cristianos tenemos que tomar partida y es predicar el Evangelio. Las muertes de mujeres, las muertes de hombres, los homicidios, hermano, y todos los problemas que están viendo, las violaciones, que es lo que es culpa de la naturaleza del hombre sin Dios, del pecado del hombre, de su condición de pecador sin Dios. Y es por eso que nuestra misión como cristianos es predicar el Evangelio, es predicar el mensaje de salvación, es acercar a la gente a Dios, hermano. Nuestra sociedad, ¿qué necesita? Necesita a Dios, hermano. Aleluya a Dios. Amén. Pero como decía mi hermano el día jueves, y lo digo que lo dijo él para que no se enoje conmigo, ¿cierto?
Muchos cristianos andan preocupados de temas políticos, muchos andan preocupados de lo que está pasando. Claro que como cristianos tenemos que participar, pero nuestra prioridad no es el retiro de un porcentaje de nuestros ahorros previsionales. Nuestra prioridad no es una nueva constitución. La prioridad de los cristianos, hermano, no tiene que ser cambiar al gobierno, cambiar al presidente o ir a protestar. La prioridad de nosotros los cristianos tiene que ser predicar el evangelio, hermano. Amén. Que la gente pueda conocer a Cristo, de que mi vida sea íntegra, hermano. Amén. Hermano, tu vida tiene que ser íntegra, su vida tiene que ser íntegra, mi vida tiene que ser íntegra. ¿Sabe por qué? Porque usted puede ser la última Biblia que una persona va a leer. ¿Cómo eso? Cuando yo estudio la palabra del Señor para cambiar, y no solamente cuando me toca predicar, yo empiezo a vivir distinto y la gente comienza a ver la obra de Dios que hay en mí, y va a llegar el día donde alguien se va a acercar y le va a decir: hermano, que esto es lo mismo que tú tienes. La gente no sabe cómo decirle y se acerca: hermano, ¿puede orar por mí? Hermano, póngame sus oraciones. Hermano, ¿le puede dar un poquito más de volumen a su música? ¿Le ha pasado, no? Amén. Amén. Sí, quiero, disculpe, hermano, que le interrumpa, quiero contar un testimonio que pasó en la semana. Que hay una compañera que de hecho la tengo anotada para orar por ella, que está con crisis de pánico, y dice ella que tiene muchos problemas, hermanos, y sabe que en la semana sufrió una crisis y no paraba de llorar y se escondía ella, hermano, por vergüenza quizás a los demás compañeros que no la vieran, y le di la opción de que se pudiera retirar. Le dije: retírese, le dije, para que esté más tranquilo, le dije. Y le dije: ¿y de qué otra forma la puedo ayudar? Y me quedo mirando y me dice: necesito que usted ore por mí. Y sabe, hermano, que se regocijó mi corazón, hermano, se puso un contentamiento tan grande, hermano, porque ella lo único que necesitaba en ese momento, hermano, que yo orara por ella. Necesitaba a Jesucristo, hermano, para que calmara ese dolor, para que calmara esa tristeza, para que calmara ese sufrimiento, hermano. Y así como está el mundo hoy día, pues, hermano, pidiendo a gritos que uno ore, que uno les predique el evangelio, hermanos. Amén. Esa es la necesidad que hay realmente en el mundo, hermano, de escuchar la palabra del Señor. Amén. Entonces, ¿nuestra misión cuál es? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Mire, como le decíamos recién, estábamos hablando acerca de cuál era la obra, de cómo yo sabía que Dios me había perdonado. Amén. Número uno, había arrepentimiento en nosotros. Número dos, mire lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, los que creen, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. O sea, ¿cuál es la señal de que Cristo me perdonó? De que yo tengo mi confianza y mi fe puesta en él. Solo en él, y nada más en él. Búsqueme Romanos 3:23, por favor. Amén. Al 25. Amén. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí caemos todos, ¿cierto? Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Dios nos perdonó transfiriendo su justicia hacia nosotros. ¿Cómo se llama esa transferencia de justicia? Cuando la justicia de Cristo se me pasa a mí, yo me puedo presentar delante del Señor. Justificación. Amén. Justificación. Ese es un tema que grabamos hace 2 semanas, que muy pronto vamos a subir. Amén. Entonces, cuando la justicia de Dios, hermano, cuando yo estoy libre para presentarme delante de Dios, quiere decir de que Dios perdonó mis pecados. Aleluya, Dios. Amén. Lucas 1:77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Hermano, si Dios me perdonó y yo reconozco y me doy cuenta de que me he arrepentido, de que tengo fe en Cristo, de que me puedo presentar delante de Dios sin pecado, quiere decir de que Dios me entregó la salvación. Amén. Y se compone un complemento de todas las cosas que hemos estudiado para atrás. La justicia de Dios me presenta justo delante del Señor, que Dios que Cristo pagó el precio de mi pecado, que Cristo permitió que yo me reconciliara con Dios, de que Cristo me permite de que el Padre me adopte como hijo. Esa es la obra del Señor, que es maravilloso, hermano. ¿Y cuál es nuestra misión entonces? Lucas 24 del 45 al 47.
¿Qué tienes? Lo tengo. Por favor. Amén. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hable, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ya, he escuchado la frase, hermano. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo leo la Biblia y no entiendo. Hermano, yo creo que la Biblia es más difícil de aceptar que de entender. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto no se hace humanamente. Las escrituras, para que nosotros las podamos entender, hermano, tiene que ser guiadas y reveladas a nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Es la única forma de que yo pueda entender las escrituras, hermano. Si Dios no me las revela a mí, no hay forma humanamente de que yo pueda entender la escritura, hermano. Entonces, hermano, cuando usted empiece a crecer en la búsqueda del Señor, se va a dar cuenta y va a crecer en el conocimiento de la escritura. Amén. Pero, hermano, conocimiento de la escritura es más allá de decir que David mató a Goliat, pues, hermano. De que Saqueo se subió al árbol, del arca de Noé, de todo eso que, hermano, que quizás aprendimos viendo películas en Semana Santa. No, hermano, el conocimiento de la escritura es cuando vamos allá, más allá de lo profundo, hermano. Aleluya, Dios. Hermano, cuando yo le voy a contar algo muy personal, hace un par de semanas atrás, cuando empecé a preparar estos temas, sobre todo el de la justificación, hermano, y yo leí el texto cuando dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y comprendí por lo que el Espíritu Santo me hablaba en mi corazón, de que llegó desde Cristo en adelante, Dios quitaba el pecado del mundo por el sacrificio de Cristo en la cruz, hermano. Mi corazón se estremeció, hermano. Yo lo único que quería era llorar, hermano. Porque fue tan profunda una palabra que quizás el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una palabra que quizás hemos escuchado muchas veces. Pero cuando la estudiamos, hermano, y la leemos, la escudriñamos a la luz del Espíritu Santo, hermano, es algo que se mete profundo en mi corazón. De verdad fui estremecido por esa palabra, hermano. Y la hemos usado en todos los estudios de ahora en adelante, hermano. De que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hermano, sigue leyendo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Entonces, hermano, cuando me dice, hermano, ¿sabes qué? Yo no sé qué predicar. Predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Predique de que Cristo murió y resucitó. Predique la obra de Cristo en la cruz. Predique de que Cristo en la cruz pagó el precio de su pecado. Predique que Cristo en la cruz derramó su sangre para presentarnos justos delante de Dios. Predique de que Cristo en la cruz pagó el precio de mi pecado. Predique que Cristo en la cruz cargó con mi pecado. Predique de que Cristo en la cruz dio salvación y me dio vida y vida en abundancia, hermano. Ese es el mensaje que nosotros debemos predicar. Y aunque suene repetitivo, sigamos predicando el mensaje de que Cristo nos perdonó. Como dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, hermano, los discípulos, los apóstoles comenzaron este mensaje y ese mensaje no ha pasado de moda, hermano. Hermano, el mensaje no ha pasado de moda porque lo mismo que predicaron los apóstoles, lo mismo que predicaron la iglesia primitiva, lo mismo que predicaron estos hermanos que fueron torturados, fueron perseguidos, fueron azotados, es el mismo mensaje que mantenemos hoy en día. Que tiene que predicar la iglesia fiel de Jesucristo. Amén. Hoy día muchos quieren predicar algo, hermano, predican puros mensajes que a la gente le gusta oír, pues, hermano. Suavizan el mensaje, hermano, para agradar el oído de la gente. Pero nosotros que tenemos que hablarle a la gente de que solamente en Cristo hay salvación. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 32. Amén. Dice, debemos ser imitadores de lo que hizo Cristo con nosotros en la cruz, hermano. Amén. Entonces, ¿qué dice Efesios capítulo 4, 32? Sí. Dice, antes de venirnos unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Hermano,
Bendito eres Dios. Miren, ya estamos terminando, pero nosotros tenemos que entender una cosa. La iglesia del Señor está establecida de acuerdo a las Escrituras para 3 cosas. Número 1, para que la iglesia adore a Dios. Número 2, para que haya comunión entre los hermanos, ¿cierto? De donde viene la palabra koinonía, ¿cierto? De donde los hermanos se relacionan, se saludan, se quieren. Pero donde hay reunión de personas, donde se juntan personas, siempre va a pasar algo. Siempre a alguien no le va a gustar algo, alguien va a hacer algo, alguien va a dañar al otro. Y muchas veces, hermanos, quizás nos vamos a dañar y quizás muchas veces nosotros vamos a dañar. ¿Cuál tiene que ser nuestra misión? Perdonar. Perdonar. Pedir perdón, hermano. Aunque la otra persona no se lo merezca, perdone. Aunque la otra persona ni se haya acercado, hermano. Aunque la otra persona te haya dañado muchísimo, perdona. Aunque la otra persona, hermano, no cambie de actitud y siga haciendo lo mismo, hermano, perdona. Si la otra persona te dejó mal y te sigue dejando mal, hermano. Si la otra persona te dañó y te sigue dañando, igual perdona. ¿Sabes por qué? Porque en ti hay algo especial, que es que recibiste el perdón de Dios. Y cuando tú perdonas te vas a dar cuenta de que sacaste una mochila. Yo he tenido que experimentar, hermano, no sé si usted ha podido, lo que es perdonar, lo que es pedir perdón. Hay muchas personas que a mí me han dañado, muchísimo, hermano. Pero yo no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de la palabra del Señor. ¿Y quién enseña la palabra del Señor? Que yo debo perdonar, aunque no se lo merezcan, aunque no vengan buscando perdón, aunque no se arrepienten y aunque lo sigan haciendo, yo debo perdonar. ¿Por qué? Como decía el texto, Efesios, ¿cuánto era? 4:32. 4:32. ¿Por qué tenemos que perdonarnos los unos a otros? Porque Dios también nos perdonó a nosotros. Porque Dios también nos perdonó a nosotros. Maravilloso, ¿cierto? Y concluimos con el texto, hermano. Primera de Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, Cristo pagó el precio de tu pecado en la cruz. Y Él te perdona. Y Él, sin importar tu condición, sin importar lo que tú has hecho, Él nos permite recibir el perdón del Padre. Dios nos perdona. Y en nuestra condición vamos a seguir pecando. Pero llegado el momento que nos podamos acercar a Dios y pedirle perdón por las cosas que seguimos haciendo, por las cosas que seguimos diciendo, por las cosas que seguimos pensando, que el perdón de Dios nos pueda descansar, hermano. Día a día podamos venir a sus plantas, a sus pies, a decirle: Señor, perdóname. Pese a que Cristo ya pagó el precio de tus pecados, el de mis pecados, los pasados, los presentes, incluso los futuros. Pero en un acto de humildad podamos venir donde Cristo y decirle: Señor, perdóname y ten misericordia de mí. Amén. Oramos al Señor. Amén.